Israel ha reanudado esta noche el lanzamiento por aire de ayuda humanitaria en Gaza. Este anuncio se produce en medio de los llamados de Naciones Unidas que advierte de una crisis de hambre en la franja. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. La ONU advierte que la desnutrición en la franja de Gaza es generalizada. Afirma que casi medio millón de personas se enfrentan a una hambruna catastrófica en las próximas semanas, mientras que un número aún mayor pasa días sin comer. Estados Unidos designa al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista vinculada con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Además, acusa al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de estar detrás de esta organización. La disputa territorial entre Tailandia y Camboya ha dejado hasta ahora más de 30 muertos. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un diálogo telefónico con los líderes de ambos países, estos han acordado reunirse de inmediato para negociar rápidamente un alto al fuego. El ejército israelí confirma que se han reanudado los lanzamientos de ayuda humanitaria desde el aire en Gaza y que ha empezado a crear corredores humanitarios para facilitar que los convoys de Naciones Unidas puedan moverse de manera segura. La decisión llega días después de que más de 100 organizaciones humanitarias alertaran de que en la franja se extiende una hambruna. Según la ONU, cerca de un tercio de la población de Gaza pasa días sin comer. Algunos alimentos sí están llegando. Estos palestinos consiguieron comida en un puesto de distribución costero. La mayoría cargaba solo un saco de harina sobre los hombros. Otros lograron llevar en camión provisiones a su familia. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches para ti. ¿Qué se dice ahí en Israel a propósito de esta crisis de hambre a la que hace referencia a Naciones Unidas? Hola, Carol. En principio, tanto el gobierno como el ejército niegan que haya una hambruna generalizada. Sí dicen que hay zonas en las que han detectado burbujas de hambruna y que hay lugares en la Franja de Gaza en la que hay dificultades para que entre o lleguen los suministros. Pero dicho esto, también Israel ha permitido que se abran más pasos, está permitiendo la entrada de más camiones. Acusa a Israel a la ONU de no estar haciendo bien su trabajo, de no recoger todos los toneladas de ayuda humanitaria que se están quedando en el lado gazatí de Kerem Shalom, que es uno de los cruces. La ONU se está quejando de que Israel realmente no les facilita la cosa burocrática y también tienen que pasar por lugares muy peligrosos y sin protección para llevar estos suministros, que les gustaría mucho poder repartirlos, pero no lo han estado haciendo. Por ese motivo hay narrativas enfrentadas, pero lo que parece que en los últimos 2 días ambos están diciendo que fluye más la cooperación entre ambos organismos, y además Israel ha permitido que haya suministros lanzados desde el aire, algo que ya pasó hace un año. Van a hacerlo en principio Jordania, Emiratos Árabes Unidos y también Inglaterra. Esto es algo que tendría que estar comenzando ya mismo. Maya, en cuanto a la posibilidad de un alto al fuego en Gaza, hay versiones encontradas. Israel dice que están estancadas, pero Hamás afirma que sí hay progreso. ¿Cómo se explican estas dos versiones? ¿Con cuál nos quedamos? No sabemos con cuál nos quedamos realmente. Lo que está diciendo... La cosa pasó de recibir los mediadores un borrador de Hamás el jueves por la mañana, que los propios mediadores consideraron que era innecesario mostrárselo a nadie más porque no cumplía ninguno de los requisitos mínimos. Hamás mandó un nuevo comunicado y ese mismo día los mediadores lo pasaron a Estados Unidos e Israel. En Israel hubo oficiales que dijeron hay con lo que trabajar. De ahí pasaron unas horas hasta que Witkoff, el enviado estadounidense para Medio Oriente, dijo que Hamás estaba siendo egoísta y irresponsable y que no había con quien negociar por ahora. Poco tiempo después Trump dijo algo muy parecido y también dio como luz verde a que sus líderes, que el grupo fueran cazados, según dijo él mismo. De manera que son dos versiones muy encontradas que hoy un líder, un alto cargo de Hamás ha desmentido. Izzat al-Raqash ha dicho que no es así, que se está sorprendido por las declaraciones estadounidenses e israelíes y que en realidad ellos sí ven progreso en las negociaciones.
Dicho esto, todo son palabras. No sabemos. Lo que sí pasa es que la guerra en Gaza se intensifica. Israel está entrando en zonas en las que no había entrado y parece ser que Hamás, según dice un periódico árabe basado en Londres, está volviendo a poner en marcha protocolos para asegurarse de que las tropas israelíes no traten de rescatar a los rehenes por la fuerza, que parece que eso es uno de los rumores, y en caso de que se fuera, ejecutarlos. Esto es una de las cosas que están diciendo que puede pasar, puesto que Israel está aumentando su presión bélica en ciertos lugares de Gaza donde no lo había hecho antes. Tal vez las negociaciones se van a seguir bajo fuego y tal vez esto sea algo que se detiene aquí, no lo sabemos. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Y en otra noticia del día, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista, la cual además supuestamente estaría integrada y liderada por funcionarios y militares de alto rango del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según el FBI, el grupo estaría involucrado en narcotráfico, lavado de dinero y colaboración con otras bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros aseguró incluso que Nicolás Maduro lidera el cartel. La administración Trump ha señalado a varios grupos de Centro y Suramérica como responsables del ingreso de drogas ilícitas a Estados Unidos. Y valoramos esta información con la periodista Elizabeth Hostos, a quien saludamos a esta hora en Caracas. Elizabeth, buenas tardes para ti. Por favor, dinos cómo quedan las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras este anuncio de la administración Trump. Saludos, Carol, a ti y a tu audiencia. En efecto, las relaciones podrían verse bastante rotas porque se habían logrado avances significativos en la última semana por cuanto Estados Unidos y El Salvador permitieron el regreso de 252 venezolanos a Caracas recibidos por el gobierno de Maduro, y también Venezuela dejó libres a 10 estadounidenses detenidos por diversas razones aquí en Caracas. También se hablaba de la apertura de embajadas en Caracas y en Washington, cerradas del año 2019, y la petrolera Chevron volvió a tener operaciones en el país, con lo cual se oxigenan las finanzas venezolanas. Del alto gobierno bolivariano no se ha obtenido ninguna respuesta sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero se teme que se cierre el diálogo entre los gobiernos de Trump y Maduro, y también que no se abran las embajadas, así como no se permita la liberación de presos políticos venezolanos que tanto reclama Washington. Es una noticia en desarrollo, Carol, y en Venezuela hay preocupación por este tipo de circunstancias. Elizabeth Hostos en Venezuela, gracias por estas informaciones. Gracias a ustedes. Valoramos este asunto ahora con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes para ti. ¿Qué significa esta designación? ¿Es algo simbólico o tiene realmente algún efecto? Sí, desde el 2020, cuando se presentó la acusación criminal por narcotráfico en contra de Nicolás Maduro y aquellas personas vinculadas al llamado Cártel de los Soles, estos ya estaban expuestos a sanciones específicas del gobierno estadounidense, como el bloqueo de sus activos y la prohibición para hacer transacciones con ellos. Y sin embargo, la designación ayer por parte de la administración Trump para designar los terroristas abre nuevas avenidas para aumentar potenciales penas al ser ahora considerados terroristas, así como también el inhibir cualquier contacto de personas y entidades para hacer incluso cualquier donación a estas personas consideradas terroristas globales ante sus actividades en distintos planos delictivos. Pero quizá lo más importante aquí es el momento en el que llega esto, porque hasta hace apenas unos días el
el régimen de Venezuela se había justamente involucrado con el gobierno de Trump para la liberación de algunos estadounidenses y venezolanos que estaban bajo custodia de El Salvador, así como también se le ha dado una licencia limitada a la empresa Chevron para entrar en negocios con Venezuela. Todo esto parecía que aligeraba la carga de las sanciones contra Maduro, y esta designación muestra lo contrario. La presión sigue sobre el régimen venezolano. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Vamos ahora a Colombia. Allí han llegado cientos de presos deportados por Ecuador en un hecho que ha provocado una protesta diplomática de Bogotá que argumenta que el operativo se realizó sin previo aviso. En 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció su intención de deportar a presos colombianos para aliviar el hacinamiento en las cárceles de su país, pero su homólogo Gustavo Petro se opuso, alegando que era necesario un plan conjunto para salvaguardar los derechos de los presos. Paso fronterizo de Rumichaca, en la provincia ecuatoriana de Carchi. Reclusos colombianos vestidos con uniformes naranjas esperan bajo el frío aire andino. Bajo la atenta mirada de la policía y el personal militar ecuatorianos, esperan para regresar a su país de origen. Su estancia en las hacinadas cárceles ecuatorianas es una experiencia que prefieren olvidar. Fue claramente dura esa odisea allá adentro. Más de uno de mis compañeros murió de hambre por causa de la comida que no nos daban. El gobierno de Colombia expresó su más enérgica protesta a Ecuador por deportar sin acuerdo previo a un grupo de 800 reclusos colombianos, calificándolo de violación del derecho internacional. Al otro lado de la frontera, las autoridades locales tuvieron que apresurarse para gestionar esta afluencia inesperada de personas. Para esta situación no estamos preparados, hay que decir la realidad, porque es una situación que no se había anunciado y no se había preparado con los respectivos protocolos. Normalmente una repatriación o una deportación tiene unos protocolos. En este caso hay que decir las cosas por su nombre, es una expulsión de colombianos hacia el lado colombiano. En 2024 el gobierno ecuatoriano propuso a Colombia hacerse cargo de unos 1.500 colombianos presos en cárceles ecuatorianas para mitigar la sobrepoblación penitenciaria. Ahora Ecuador los manda de vuelta. La deportación masiva comenzó el viernes y continúa este sábado. Los 870 reclusos destinados a la expulsión representan alrededor del 60% de todos los colombianos encarcelados en Ecuador. Algunos de ellos tienen asuntos pendientes con la justicia colombiana. De las 300 personas que ya se han verificado antecedentes, hay 10 personas que tienen un potencial de tener algún tipo de situación, que ya se ha procedido a la captura y por supuesto a verificar antecedentes. Las bandas de narcotraficantes que operan en Ecuador, algunas de ellas con delincuentes colombianos, han convertido al país en uno de los más violentos de América Latina. La tasa de homicidios ha pasado de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, una de las más altas de la región. Continuamos en América Latina porque Perú ha recibido más de un centenar de bienes culturales que fueron recuperados en los últimos meses en varios países de Europa, así como en Estados Unidos y en Colombia. Se trata de piezas de origen prehispánico y colonial entregados durante una ceremonia que tuvo lugar en Lima. Perú continúa recuperando su patrimonio arqueológico. Estas piezas de cerámica Chancay, Tiahuanaco y Chimú retornaron finalmente a casa. Se trata de la repatriación de 133 piezas de diferentes culturas prehispánicas que han sido devueltas de manera voluntaria desde Colombia, Bélgica, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Tenemos piezas muy antiguas que vienen de antes de Cristo, como piezas paracas, también tenemos piezas vicus, nazca, y la máscara que comentabas, esa ha sido devuelta por un museo en Suiza, ¿no? Es una aleación de metal, de plata, y bueno, lo que resalta es su buen estado de conservación, ¿no? Desde 2023 hasta hoy, Perú ha logrado repatriar cerca de 6.000 bienes culturales. Entre los objetos restituidos en esta oportunidad se encuentra el altar barroco de Cusco, tallado en cedro en el siglo XVII por la Orden Dominicana en la finca del Hacho.
Este altar salió del Perú en 1921 y ha estado en Suecia durante estos últimos años, es decir, 100 años después, la familia que lo tenía decidió devolverlo al Perú. Para las autoridades del Perú, la repatriación de estos objetos es una muestra fundamental del compromiso del país con la protección de su patrimonio cultural. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.